Momento de entrar en contexto, bienvenidos todos a nuestro espacio, como siempre un gusto saludarles a través de esta señal para toda Venezuela, la señal de Canal I también en cableras, como siempre gracias a quienes nos sintonizan a través de estas vías y por supuesto quienes también descargan la aplicación. Recuerden que si no pudieron sintonizarnos por televisión tradicional, pueden también descargar la aplicación de Canal I que está disponible en el Play Store de Android y ustedes por allí pueden seguir toda la transmisión en vivo de nuestra planta televisiva. También las redes sociales, desde ya invitándolos a que interactúen con nosotros en nuestras cuentas, @en contexto piso I, @Carlos Penaloza, tanto en Twitter como en Instagram, para sus comentarios, para sus preguntas a nuestros invitados. Siempre por allí bienvenida a su participación, muy importante como siempre conocer toda su opinión y por supuesto las entrevistas que las preguntas que tengan para nuestros entrevistados. Y el canal de YouTube, donde los invitamos además a que se suscriban y activen las notificaciones para recibir también nuestro contenido audiovisual, Carlos Peñalosa en Contexto. Allí lo tienen en pantalla, donde van a encontrar todo el material audiovisual, las entrevistas que todos los días estamos compartiendo a través de esta señal también están disponibles en esta cuenta. Se suscriben y por allí también podemos interactuar. Pueden dejarnos su comentario, pueden compartir todo nuestro contenido. Nosotros agradecidos, como siempre, de toda su participación. Bien, en nuestro espacio a lo largo de 2022, con lo que ha sido este transitar de la contienda por las elecciones presidenciales que corresponden en 2024, los escenarios de primarias que se establecen para este 2023, hemos brindado un espacio para que el ciudadano conozca a las distintas opciones que se están presentando hoy al pueblo de Venezuela. Los nombres, los que ya han puesto propuestas para la ciudadanía, nos han acompañado acá en este espacio, desde María Corina Machado, Juan Pablo Guanipa, ha estado también Carlos Prósperi, ha estado César Pérez Vivas, hemos dado espacio, Antonio Carri también ha estado acá, hemos dado espacio a todo el que ha manifestado públicamente que quiere ser presidente de Venezuela para que nos comente primero por qué, por supuesto las propuestas que tiene la ciudadanía y además la visión que tiene respecto a ese camino que hay, el camino hacia las primarias, la posibilidad de que los sectores de oposición puedan presentar una candidatura única o una candidatura que represente a la mayor parte de la sociedad venezolana. Y uno de esos nombres que también en redes sociales y también algunos medios de comunicación ha manifestado su intención de participar en esta primaria y de aspirar a la presidencia es Bernabé Castillo y está con nosotros en estudio. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, señor Bernabé. Gracias, Carlos, a ti y a tu programa En Contacto con el Canal I por haberme invitado a este programa y bueno, disertar contigo todo lo que tú tengas bien a preguntarme en tu programa. Comenzamos, como mencionamos acá, la idea es precisamente que el ciudadano conozca las opciones, porque nombres hay muchísimos, hay listas en algunas cuentas Polianalítica, que es una aliada de este espacio, siempre usamos más de 20, 25 nombres que se han presentado al país, pero propuestas tal vez no abunden en la misma medida. Y a los que han estado acá siempre les preguntamos cuál es esa visión del país que ofrecen, porque no es poner el nombre por ponerlo. Varios politólogos que han estado en el espacio comentan la responsabilidad que significa ser presidente, que significa proponerse para el cargo y por supuesto en este contexto país donde la dificultad que significa además el ejercicio entendiendo la coyuntura política actual. Bueno, primeramente, Carlos, te debo decir que mi propuesta es que me llevo a la idea de que Venezuela tiene que plantearse una unidad general para que pueda salir de todos sus problemas y eso pasa porque entendamos que el momento que se vive no es un momento de fiesta, es un momento crítico, un momento serio. Y para ello tenemos que los hombres o las mujeres que querramos poner nuestro nombre en el tapete para que el conglomerado del país pueda ver de las propuestas que hagamos si hay o no posibilidades de ganarse su eyección, entiendan de que, bueno, en el caso de Bernabé Castillo que se está proponiendo, le estoy haciendo las mejores opciones para el país. Venezuela pasa por los momentos más difíciles que en su historia ha podido pasar. Podemos arrancar que, bueno, nos partieron en dos, tenemos casi un cuarto de la población de Venezuela, fuera casi 7 millones de venezolanos, tú a lo mejor tendrás algún familiar, los que nos están observando Nadie tienen. escapa de esa realidad. Tenemos una cantidad de nexos con todos esos 7 millones de venezolanos que están fuera. ¿Y quién es el responsable? El sistema, el régimen que lleva más de 24 años ofreciendo respuestas que no tiene que dar. No las tuvo ayer no las dio ayer cuando tenía todos los recursos, mucho menos las va a dar hoy que no los tiene. Sin embargo, Venezuela no deja de ser un país que se pueda reorganizar, un país que le pueda dar a sus ciudadanos la felicidad que ellos se merecen, producto de las riquezas que poseemos, de las cuales Dios nos bañó con esas bendiciones,
que tenemos toda esa riqueza, pero que tienen que ser bien administradas. Entonces, en los tiempos de hoy, que se ven las cosas feas, difíciles, porque los recursos fueron dilapidados, fueron robados, fueron definitivamente dilapidados, y quedó entonces el país a la espera de quien le ofreció el camino de la felicidad, hoy difunto, el presidente Chávez. Continuó el usurpador hoy, ayer presidente Maduro, pues fue presidente hasta el 10 de enero del 2019, porque de ahí para acá es un usurpador, porque en la forma como se atornilló en el poder, no es la forma legal ni constitucional como debió haberlo hecho. Entonces, se requiere hoy que los venezolanos entiendan que la pelea tenemos que darla aquí dentro del país, tenemos recursos para hacerlo y tenemos cómo plantearnos respuestas para que de verdad levantemos al país y tú, tus hijos, los míos, los nietos, los dueños de este país digan qué bonito es Venezuela y qué orgullosos nos sentimos de haber nacido en Venezuela. Y esas propuestas, ¿cómo encaminarlas en lo que está pasando hoy? Tenemos al panorama actual, 25, 30 nombres están propuestos. Hay una posibilidad de que se desarrolle una primaria, aunque lo que hemos visto este 2023 ha puesto a algunos analistas a pensar que puede que no haya primarias, porque entre el G3 y el Voluntad Popular hay señalamientos, hay dificultades para que se lleguen a acuerdos políticos importantes. ¿Cómo encaminarse en lo que parece este escenario donde la dispersión de las opciones políticas abunda? Yo le dije al doctor Casal, cuando me reuní con él como presidente de la Comisión Nacional de Primaria con la Junta Directiva que conforma este equipo, que era una gran tarea la que tenía él y ese equipo por desarrollar, porque en Venezuela no hay partidos políticos. Eso es ayer que hubieron partidos políticos. Primero porque dejaron de existir porque lamentablemente no tuvieron conexión con las bases que le dieron la opción de su existencia, y segundo por los problemas con el usurpador hoy, que para atornillarse en el poder los terminó entonces de sacar de la contienda política a través de jugadas judiciales, quitándole el partido a uno, dándoselo a otro, en sigla, cascarones vacíos. Le decía entonces al doctor Casal que yo observaba que su tarea era muy oportuna y que él debía de ver que la situación que le colocó la circunstancia en su espalda como responsabilidad, tenía que saberla apreciar y por lo demás ejecutar como debe de ser. Entonces le decía que si a él le era exitoso su trabajo, si las primarias como primaria eran exitosas, exitoso iba a salir el país, porque ahí no va a salir el candidato, iba a salir el presidente. Yo me iba a colocar en una postura de observación de lo que eran los pasos de él y del equipo para definir que si de verdad las cosas iban dentro del contexto, vale decir el nombre del programa que estamos haciendo hoy, como debían de ser, por supuesto que entonces esa iba a ser una fiesta democrática, claro, aun cuando tenemos todos los problemas existentes de este pueblo sufrido como está, iba a ser una fiesta democrática porque iba a ser la esperanza que el país iba a ver como renacer en esa contienda y iba a ser respaldada. Pero si eso no era así, lamentablemente entonces iba a quedar como un globo de ensayo que trató de hacer algo, pero que factores mezquinos, intereses, en fin, no llevaron a que ellos, que son los conductores de este proceso, hicieran las cosas como eran y entonces agarrarían un camino distinto. Por ejemplo, tú lo tuviste aquí a él en la entrevista y yo le dije, me pareció muy oportuna la entrevista que tuviste con Carlos en el contexto, doctor Casal. Pero él te hizo una pregunta y no fuiste contundente. Respondiste oportunamente, pero pudiste haber respondido más contundentemente. Cuando tú le preguntaste cómo se va a hacer la elección, se va a usar el CNE, sin el CNE. Claro, que son los grandes temas de la primaria. Hay que ser tajante. Claro. No tenemos CNE. Simuladamente tenemos la apariencia de un CNE. Pero para el contexto universo de esta elección que se está planteando, necesitamos un CNE creíble, donde así no nos entendamos tú y yo por diversas razones, tenemos que en un tema, en este punto en específico, entendernos de los diferentes colores que vamos a existir para hacer que exista una autoridad electoral donde nos arrope y nos bañe a todos, así tengamos las diferencias. No un CNE donde solamente le dé respuesta a un sector y obligue al otro que tiene que participar, porque si no participa entonces se queda fuera del contexto electoral y lamentablemente no puede entonces ostentar por ningún Pero en ese CNE hay nombres que de la política, Enrique Márquez, Roberto Picón, son nombres que hacen parte de la vida política. Pero Carlos, es que tú tienes un FU, yo tengo un FU, no lo podemos quitar, se lo puede poner otro. O sea, es que tiene que seamos políticos
y fuera antes cuando estábamos en el discurso político decíamos unas cosas y ahora hoy que tenemos la responsabilidad, en este caso como Enrique Márquez, al frente, por hablar de un opositor, de las líderes del CNE, no se plantea aquellas cosas que peleaba como que tenía que haber un registro de inscripción de manera purificada como tenía que ser, de hacer todas las cosas que se tienen que hacer para que el CNE realmente funcione y dé las garantías para que exista una elección de verdad transparente. Vemos ahora a Enrique Márquez, bueno, que está un poco aclimatado en las cosas que a veces las estructuras de poder dan, y entonces como que se olvidó un poco aquellos discursos de los que él tanto reclamaba ahora que es rector del CNE. Entonces, ese rector no cree el pueblo en él, una porque se olvidó del discurso que hablaba de que no habían las condiciones y él no está haciendo nada para que las condiciones sean. Y otro porque su forma de ser electo en ese CNE no fue la correcta, pues quien lo eligió no era la autoridad que correspondía. Entonces, si hay un acuerdo político, porque mira que hasta en la guerra la gente hace un paro, y bueno, cenan, almuerzan, comen y después van y se echan un desplomazo y se matan. Si aquí en Venezuela nos ponemos y nos damos un alto todos los factores políticos y entendemos que para salvar la República, para salvar el país, dentro de los que han cometido errores y tienen responsabilidades y los que queremos entonces tener la opción de verdad de renacer a Venezuela con planteamientos distintos, y se siente y se saca de allí un acuerdo de verdad real, y por lo menos para nombrar una autoridad electoral que garantice a toda una real elección. Bueno, mira, no sería lo mejor que pudiera ocurrir, pero entendiendo al país realmente cómo está. No sobre el acomodo, ni tampoco de que si te voy a dar una prebenda para aparentar hacer ver algo como lógico dentro del contexto de la legalidad, como lo está haciendo en este caso Enrique, y resulta que no es. Entonces el doctor Casal le tiene en su espalda esa alta responsabilidad de que él no debe dejarse sobrellevar por nada de que, sino lo que corresponda hacer. Entonces en tu caso tiene que decirte, bueno, mira, el registro electoral de los venezolanos está ahí, es el registro nacional. Pero ese registro lo lleva el CNE. Yo me propongo hacer es una primaria, yo no soy el CNE. Claro. Yo soy una autoridad que me está dando las bases del país, de la ciudadanía, y me propongo hacer un proceso eleccionario a nivel de primaria con la voluntad ciudadana. Yo voy a ir a buscar ese registro y yo voy a buscar entonces los rectores de las universidades, voy a buscar los directores de los liceos, de las escuelas, y voy a hacer entonces un proceso interno de verdad ciudadano, donde no necesito tener al CNE, porque necesito tener el registro de cuál es la gente que ciertamente va a votar para hacer la organización de aquí. Una vez que tenga esto, y vayamos a ese proceso y lo hagamos en este contexto, entonces aquí es donde viene, bueno, ahora le toca al doctor Casal con mucha fuerza, porque tiene el respaldo de una ciudadanía. Si hablamos del artículo 5, dice que la soberanía reside en el pueblo. Si el pueblo le da el respaldo al doctor Casal para organizar y canalizar esta situación tan difícil que tenemos en el país, un proceso ciudadano de esta manera, él puede entonces plantearse frente a los factores que no se quieren unificar en un tema en particular, que es el tema por lo menos de un CNE, y decir, bueno, aquí tenemos que hacer esto porque si no hacemos esto, entonces lo tenemos que hacer de otra manera, y no se quiere sino es respetar lo que está ahí, aun los que hayan llegado de una forma diferente. Nos toca hacer una pausa y de regreso seguimos conversando de este tema. Algo bien interesante que mencionaba Bernabé Castillo, todos los factores sentados en una mesa, hasta en la guerra la gente se sienta y negocia. Pero una cosa importante en todo esto es el reconocimiento del adversario. Bernabé Castillo ha dicho varias veces en esta entrevista que Nicolás Maduro es un usurpador. Y un punto importante de negociar es reconocer. Porque al final, si se va a una elección de 2024, hay una realidad política. Quien atiende el teléfono de Miraflores es Nicolás Maduro. Lo vamos a conversar luego de la pausa, todo esto, cómo dentro de esa realidad se suma al chavismo, al PSUV, a quienes no van a desaparecer en 2024 y con quien también para llegar a garantías electorales, para llegar a acuerdos hay que hablar. Lo conversamos al regreso con nuestro invitado Bernabé Castillo.